Saludos hermanos y hermanas, y qué bueno que estás otra vez con nosotros, y gracias por tu patrocinio y gracias también por todos los mensajes de acogida. Compartir la meditación y la reflexión todos los días es de bendición para todos y también para mí. Así que continuamos nosotros, ya hoy es viernes de la primera semana del tiempo de Cuaresma. Estamos apenas a 2 días de comenzar la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Y el tema de la palabra de Dios hoy cae en términos de la reconciliación. Ya la Cuaresma nos está llamando a hacer ese examen de conciencia, nos está llamando a la reconciliación, nos está llamando a que vayamos haciendo nosotros nuestro examen de conciencia, porque parte del fruto de estos 40 días es precisamente eso, que yo haya sacado tiempo para reflexionar qué pecados he cometido, qué situaciones no agradan a Dios, cómo yo puedo salir de estos a través del sacramento de la reconciliación. Mira por encimita las lecturas que tenemos, que son bastante interesantes y profundas para nuestro sentir cristiano en términos de una buena confesión y una buena reconciliación. Hoy la lectura de Isaías, la primera lectura de Isaías está en el capítulo 18, versículos 21 al 28. Dios desea que el malvado se convierta. Y vamos a leer el principio de esta lectura, una guía preciosa en torno a qué, a lo que Dios hace y a lo que hacemos nosotros en términos de la reconciliación. Así dice el Señor: si el malvado se convierte de los pecados cometidos y guarda mis preceptos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No se le tendrá en cuenta los delitos que cometió, por la justicia que hizo, vivirá. O sea que ya Ezequiel nos está hablando a nosotros de que no hay que tener miedo. Dios quiere el bien. Dios quiere la salvación. Dios quiere perdonar. O sea que vamos, a veces el tiempo de Cuaresma, cuando habla de esta reconciliación y este tipo de confesión anual, que vayamos y confesemos todo aquello que se está quedando y que hayamos cometido, causa un terror. Pero es que el fruto de la Cuaresma es la reconciliación. El fruto de la Cuaresma es buscar la confesión, es librarte de esa carga tan pesada. Los miedos que hay acerca de la confesión son limitaciones mentales, porque la reconciliación y la confesión es una gracia, es una bendición y es algo que debemos de atesorar en cualquier momento con un buen examen de conciencia, buscar el momento y la fecha. El día que se anuncie la reconciliación, el acto penitencial en tu parroquia y en tu iglesia, tú tienes que entender, y te llamo a que hagas esto cuando se avise o cuando lo leas en el boletín parroquial. Esa es la voz de Dios. El mensajero no es el boletín parroquial, el mensajero no es el padre cuando lo dice, el mensajero no es la hermana religiosa cuando lo dice el horario desde el altar o cuando lo dice el hermano. El mensaje de Dios es Dios allá hablándote, llamándote, porque es propicio para este tiempo, ¿no? Habrá confesiones tal día, estos son los horarios para la confesión. Tienes que escuchar ¿qué? La voz de Dios. Este mensaje de Ezequías 18, no pases por alto esto. Y ahí hay una pequeña narración de unas preguntas que yo quiero que tú las leas con calma durante el día. Pero ahí procede Ezequiel el profeta a presentar qué es lo que pasa con el que no se convierte y qué es lo que pasa con el que se convierte. Qué es el que pasa con el que lleva sus pecados delante de Dios y qué es lo que pasa con el que no lleva sus pecados delante de Dios. El que lleva sus pecados delante de Dios, se arrepiente, recibe el perdón de Dios, vivirá. Y el Señor no recordará sus delitos. O sea, todo está borrado con un verdadero arrepentimiento, con una confesión verdadera y auténtica. El Señor se va a olvidar de esos pecados y sobre todo va a vivir. Eso es lo que dice Ezequiel. ¿Qué pasa con la persona que es justa, que está bien, que de repente peca, pero no va a la confesión y no se acerca con el arrepentimiento a buscar el perdón de Dios? No vivirá. O sea, no va a vivir.
Entonces, esto lo presenta Ezequiel el profeta y dice, ¿será acaso injusto el proceder de Dios? Porque algunos se quejan por eso, ¿no? ¿Será acaso injusto el proceder de Dios? Lleva tanto tiempo fuera y ahora viene y se arrepiente y llega y de repente le dan el perdón y es criatura nueva. Y yo que llevo tanto tiempo acá, que he sido justo, que he practicado el derecho y la justicia, pues no me he ido a confesar, no he ido a hacer lo que tengo que hacer y me castigan y me voy a perder y voy a morir. Eso es injusto. Pues, ten cuidado con esto. ¿Por qué? Porque estas son las situaciones que pasan por la mente y nos ponen a juzgar a Dios, a pensar en Dios como que será su proceder justo. Mire, el proceder de Dios es justo. Porque para ambos casos que hemos señalado aquí con la lectura de Ezequiel, si se arrepienten, reciben el perdón. Dios no quiere la condenación para nadie. Dios quiere que todo el mundo alcance el conocimiento de la verdad para que sea salvo en el nombre de su Hijo Jesús. Así que vamos a quitarnos de la mente esas limitaciones que ponemos en torno a cómo procede Dios en términos de practicar su justicia con cada uno de los que vienen a arrepentirse de sus pecados, lleven tiempo, no lleven tiempo, hayan estado lejos. La Cuaresma trae a mucha gente. Los retiros causan que mucha gente regrese, de sabe Dios dónde, de qué alejamiento hayan tenido, de qué partida de la iglesia hayan tenido. Y tienen que ser bienvenidos. Y no podemos ponernos a juzgar eso, ¿no? De que pues yo llevo acá más tiempo, yo siempre vengo a la misa, yo siempre estoy en las cosas de la iglesia, y ahora viene que es un retiro y recibe la confesión y ya está comulgando, y cómo es esto. El proceder de Dios no te toca a ti juzgarlo. Eso es individual, eso es particular. Y quítate esa limitación también de la mente. O sea que la apertura que estamos viendo es, ¿qué necesito yo de parte de Dios? ¿Qué tengo yo que traerle a Dios para que esa carga me la quite de encima, sea borrada? La carga de muchos pecados, hermanos y hermanas, da dolores de cabeza, da enfermedades, da descontroles, afecta las emociones, te puedes enfermar, te pones ansioso, da un montón de cosas cuando uno no es capaz de liberarse, de soltar. Esa es nuestra fe. Eso es lo que nosotros queremos en nuestra iglesia, que nos confesamos con nuestro hermano sacerdote, nos confesamos con nuestro párroco y él va a actuar en el nombre de Dios, con el perdón de Dios, a perdonar los pecados, y ya ahí nosotros tenemos materializado el amor, la misericordia de Dios, la oportunidad de Dios, que es un proceder justo. Y si lo hizo contigo, santo y bueno, que lo haga también con todos los que quieran, que se arrepientan de verdadero corazón. El Salmo 129 dice: si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede toda la bondad. O sea, si Dios llega a tener en cuenta, hermanos y hermanas, todo lo que nosotros hemos hecho que no agrada al Señor, no dice perdón para nadie. Quiere decir que el Señor, cuando hay arrepentimiento, no lo toma en cuenta y lo borra. O sea, el acercamiento a la reconciliación y al que nuestros pecados sean perdonados es una bendición. No hay que escapar de esto, no hay que huirle, no hay que alejarse, no hay que posponerlo. Estamos ya un poco, aunque estamos temprano en tiempo de Cuaresma y todavía nos quedan varios domingos y varias semanas, pero es bueno que vayas haciendo tu reconciliación contigo mismo, que vayas haciendo tu examen de conciencia, poniendo la perspectiva de cómo tú vas a enfrentar la confesión y de qué manera lo vas a hacer para que sea una confesión con un arrepentimiento de todo corazón que libera, y quitarte de esa carga va a ser una bendición. Dice el Evangelio entonces en Mateo 5 que si tenemos problema con el prójimo, ve primero a reconciliarte con tu hermano. Este es el Evangelio de la ofrenda. Si acaso cuando vas a llevar la ofrenda al altar te das cuenta de que estás en un problema con tu hermano, deja la ofrenda donde está y vete a reconciliar con tu hermano antes de hacerlo. O sea que aquí ya empezamos a ver que no solamente es una reconciliación con Dios, es también una reconciliación con el prójimo. Es reconciliación conmigo mismo. ¿Por qué? Porque los pecados se cometen contra Dios, contra el prójimo y contra uno mismo. Por lo tanto, la reconciliación tiene que ser con Dios, con el prójimo y con uno mismo. Ese perdón hay que manifestarlo dentro de ¿qué? Dentro de toda la alegría. Y en manos de todo esto es importante saber que
El modo de obrar, dice Jesús, de nosotros tiene que superar el modo de obrar de aquellos que siguen y continúan hablando y practicando la fe sin reconciliarse con Dios, sin hacer examen de conciencia. Esto puede convertirse en un hábito. Esto puede convertirse lamentablemente en una acción cotidiana, en algo que vamos posponiendo y posponiendo y posponiendo sin saber el daño que le estamos haciendo a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro ser. Entonces, por eso es que Jesús dice en ese Evangelio de Mateo 5, tenemos que superar la actitud de aquellos que siguen el camino, practicando la fe, pero sin reconciliarse. Entonces, no podemos tomar rutas fáciles. Hay un salmo, que es el Salmo 103, que también te digo que lo tienes que leer. Échale mano a ese Salmo, el 103, y léelo en combinación con las lecturas de hoy, porque ese Salmo nos va a llevar a entender el proceder de Dios y cómo Dios perdona. Tenemos que tener cuidado con la tentación de lo fácil, la tentación de lo sutil, la tentación de la exculpatoria, la tentación de no acudir. Para muchos, hoy en día y lamentablemente, hay unas muletillas muy tristes que van en contra de la propia confesión con un hermano sacerdote, con un hombre bendecido por parte de Dios y que trae el perdón de Dios en mediación. Nuestra iglesia es mediadora. Nuestra iglesia es intercesora. ¿Por qué? Porque los ministros de nuestra iglesia, especialmente el sacerdote, es un intermediario que representa a Dios y nos transmite acá físicamente la bendición y el perdón de Dios. Y a veces ya estamos escuchando de ciertas personas de que yo no tengo pecado, yo no tengo pecados mortales, yo no he hecho nada malo, yo no aborto, yo no robo, yo no he matado a nadie. Y empiezan a hacer como que unas exculpatorias para ir que alejando y alejando la confesión. En un examen de conciencia público, que no es el mejor. Hay otros que dicen, yo hablo con Dios todas las noches, hago mi examen de conciencia antes de irme a dormir y hablo con Dios. Y esa es mi reconciliación. Y hasta hay católicos que dicen que no vale la pena confesarse con un hombre de carne y hueso como uno. Todo esto hay que tener mucho cuidado y yo creo que debe ser parte del examen de conciencia de la Cuaresma. Cuidado con la tentación de lo fácil. Cuidado con la tentación de lo fácil. El examen de conciencia es un asunto tuyo y privado. Es liberarnos en conciencia delante de Dios de algo que tú y Dios conocen, que ha pasado, que lo llevas encerrado, que está en tu vida, que probablemente la memoria de ese pecado te está causando un trauma y no lo sabes, un trauma espiritual, un trauma físico, un trauma emocional. Algo que ha quedado atrás y no lo hemos podido liberar. Es como si fuera un fantasma que de vez en cuando sale y no nos deja dormir. Y todo esto tiene unas raíces precisamente cuando no hemos visto la gracia y la bendición en términos de ¿qué? De la bendición que recibimos cuando confesamos, de la bendición que recibimos cuando nos reconciliamos. Es materia de abundar en nosotros mismos, en una confianza de que de liberarme de tantas cosas que me pueden estar atando, que me pueden estar desviando, que me pueden estar causando situaciones muy terribles. Tiempo de reconciliarse, no lo descartes ni lo eches atrás. Tiempo de examen de conciencia, no lo descartes ni lo eches atrás. Tiempo de yo hacer una pausa y buscar cómo yo me libero de todas estas ataduras. El ser humano, al enfrentarse a Dios, tiene que saber que está ante un Dios que es bueno, que es Padre, que es todo misericordia, que tiene los brazos abiertos, que te va a buscar. Mira el ejemplo que nos ha dado Cristo con tantos pecadores que se acercaron a Él y fueron perdonados. Zaqueo, la samaritana, el mismo Pedro. O sea, hay tantos ejemplos del amor y la misericordia de Dios para
para ser perdonados, que eso debe de atraernos y acercarnos. Así que en nuestro examen de conciencia es bueno ir buscando que la familiaridad con nuestro Dios es un padre y yo soy hijo. ¿Qué espera un hijo de un padre? Todo lo mejor que haya. Y sobre todo protección. Y sobre todo perdón. Que mis pecados no sean vistos como un atentado contra toda la fe cristiana. Que son causas que cometemos a veces sin mucho pensamiento, a la ligera, que nos equivocamos, que somos débiles, que somos rápidos en muchas de nuestras actuaciones, que en vez de meditar, que en vez de pensar, reacciono. Y cuando reacciono, ya la inteligencia no está funcionando. Entonces mírate en materia de tus pecados, examina los pecados, no. Cuando empezamos a reaccionar, la inteligencia se ha ido. La meditación y la reflexión es casi un instinto animal el que nos lleva a cometer ciertos errores. Pero cuando somos honestos y decimos fue mi culpa, yo lo hice enteramente, pues entonces ya comenzamos nosotros a liberar esa atadura. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, no nos confunde a ninguno de nosotros. El proceder de Dios es recto, es de justicia, es de derecho, es de salvación, es de amor, es de acogida, es de perdón, es de reconciliación. Ese es el proceder de Dios. Cuando ponemos estas cosas en duda y en tela de juicio, entonces hay que preguntar si el proceder que yo tengo es justo ante Dios. Si rehuyo, si me escapo, si sigo teniendo miedo. ¿Por qué tener miedo cuando lo que vas a tener es una bendición? ¿Por qué posponerlo cuando lo que vas a tener es una gracia infinita? Es como empezar de nuevo con una vida llena de bendiciones. Vamos a tocar este tema de la reconciliación, de la necesidad que tenemos de hacer un buen examen de conciencia, porque va a salir en varios casos que vamos a ver durante la semana y en domingos de la Cuaresma. Así que vayamos ya formando nuestra mente, vayamos ya formando el examen de conciencia, de corazón, en humildad. Vayamos viendo dónde yo he pecado contra Dios, el prójimo y mi propia persona. Vayamos viendo la calidad de los pecados que hemos cometido, si son graves, si son menos graves, si son mortales, si son veniales. Vayamos viendo cómo vamos a manejar este asunto, para que cuando llegue el momento te sientas bien de llevar esa carga delante de Dios, que Él te la quite y que tus pecados no estén ya escritos en el libro de la vida, porque el proceder de nuestro Dios es de bondad, es de amor y es de bendición. Así que Dios te bendiga mucho, hermanos y hermanas. Gracias por estar con nosotros. Vayamos caminando en esta Cuaresma hacia la reconciliación. Hoy es viernes y el viernes tiene cierto significado durante el tiempo de Cuaresma, con los Vía Crucis, con ciertas actividades y especialmente con las abstinencias que tenemos que hacer de ciertas cosas, ¿no? Así que vamos a tener todo esto en mente según va transcurriendo el día. Es tu Cuaresma, vívela de la mejor manera en el escenario que te toque vivirla, en el lugar donde estés y junto a aquellas personas que estén. Llévate de orgullo de hacer las cosas como un auténtico cristiano. Dios te bendiga y bendiciones para todos aquellos que esperan el reino de los cielos.